Acompáñenme por favor en su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Vamos a ver un acontecimiento muy importante en la historia del Antiguo Testamento que está directamente relacionado con un personaje también de suma importancia para el pueblo de Israel. Es el origen del pueblo de Israel está en Abraham. Abraham es la persona a la que Dios llama. Dice la Biblia que Dios lo llamó del lugar donde vivía. Dios lo llamó. Abraham era uno de los descendientes de Noé después del diluvio, y Dios lo llamó de un lugar, ¿verdad?, de una ciudad en donde lo común era la idolatría, en donde lo común era no el temor a Dios, sino todo lo contrario. Sin embargo, encontramos que Abraham era un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque obedeció cuando Dios lo llamó a él y a su familia, ¿verdad? Primero, en la primera etapa, Abraham sale de Ur de los Caldeos, que después se llamó Babilonia, ¿verdad?, que es la región que hoy se llama Irán e Irak, principalmente Irak. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra, deja tu tierra y deja tu parentela, deja a tu familia, le dice, sepárate de ellos y yo te voy a decir. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde Dios lo iba a llevar. Dios no le presentó el plan completo a Abraham, no le presentó el proyecto finalizado, ¿verdad? Mira, Abraham, esto es lo que va a pasar con tu descendencia al final, después de que tú me obedezcas. No, Abraham salió sin tener ninguna garantía de que la misión que él estaba comenzando, ¿verdad?, al dar el primer paso fuera de su casa, fuera a tener éxito. Abraham salió sin ninguna garantía de éxito, y ahí comenzó a dar muestras de que era un hombre de fe, que era un hombre que le creía a Dios. Y en un proceso, ¿verdad?, que duró muchos años, Abraham fue empezando a conocer, fue aprendiendo a conocer los propósitos que Dios tenía para él, para su vida, para su familia. Entonces comenzó Abraham a entender, ¿verdad?, el trato de Dios, a recibir el trato de Dios a su vida. Uno de los acontecimientos más significativos, o tal vez el más significativo en la vida de Abraham, fue cuando Dios, de una manera milagrosa, le concedió tener un hijo con su esposa. Cuando la Biblia dice que ya por la edad, tanto él como su esposa estaban incapacitados para procrear, para tener hijos. Entonces, Dios le concedió tener un hijo, le pusieron por nombre Isaac, y en ese hijo estaba concentrado todo el futuro, el porvenir de la familia de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Abraham: yo voy a hacer que tu descendencia sea incontable, este es el plan que yo tengo para tu vida, le dice Dios a Abraham, ¿verdad? Tu descendencia va a ser inmensa como la arena del desierto, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y entonces Abraham pudo haber pensado: bueno, entonces voy a necesitar tener muchos hijos para que esa promesa comience a cumplirse. Pero Dios no piensa como nosotros pensamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y sobre todo nos da gusto, ¿verdad?, saber que Dios no piense como nosotros, porque si Dios pensara como nosotros, imagínense si nosotros a cada rato la regamos. Pero dice la Biblia, Dios no piensa como nosotros. El Señor declara en su palabra, dice: así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos
que vuestros pensamientos. Y el Señor le dio un hijo nada más a Abraham, uno nada más. Y con ese hijo, Abraham sabía que ahí Dios iba a cumplir la promesa por medio de Isaac. Ya después Isaac iba a tener más hijos. Pero un día Dios decidió probar la fe de Abraham. Un día Dios decidió esa fe que él ya conocía. Fíjese bien, Dios ya sabía la fe que había en Abraham. Pero muchas veces sucede lo siguiente: Dios sabe que hay fe en nosotros, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque tenemos fe. Porque lo más fácil hubiera sido quedarte en tu casa. Lo más fácil hubiera sido estar en otro lugar. Lo más fácil hubiera sido tomar alguna otra decisión, pero dijimos, vamos a buscar a Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos llenarnos de Dios. Tenemos fe. Y Dios sabe la fe que hay en nosotros. Pero muchas veces nosotros somos los que no sabemos la fe que hay en nosotros. Y a veces como que no nos la creemos. Como que a veces dudamos de nosotros mismos. Y Dios tiene que pasarnos por el fuego de la prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta que verdaderamente tenemos fe, que Dios nos ha dado fe y que la fe que Dios nos ha dado es suficiente para sostenernos. Fíjese que dice Génesis capítulo 22. Bueno, si su Biblia tiene títulos, usted ya sabe de lo que se trata, ¿verdad? El título dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta ahí vamos a leer. Acompáñenme a orar un momento. Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús, porque eres bueno. Señor, te damos gracias porque nos das la bendición, la oportunidad de poder estar en tu casa una vez más. Gracias por la libertad que nos has dado, Señor, para poder adorarte, para poder exaltar tu nombre, para poder humillar nuestro corazón delante de ti, reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ahora te pedimos, Señor, que una vez más, por medio de tu palabra, nos instruyas, nos sanes, nos fortalezcas, nos edifiques, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, podamos encontrar la luz. En ella podemos encontrar la luz, Señor, que necesitamos
para caminar, para vivir, Señor, para andar conforme a tu voluntad, Padre. Háblanos el día de hoy y que al salir de este lugar tengamos una palabra que llevarnos en mente para reflexionar y para esforzarnos en poner por obra todos los días, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje que es por demás conocido y también sumamente dramático, porque es un drama bastante fuerte, ¿verdad? Si no supiéramos lo que dice al final, imagínense que nadie de ustedes tuviera Biblia y que fuera la primera vez que escuchamos este relato y de repente hacemos la pausa justo cuando Isaac le pregunta a Abraham: bueno, aquí está todo para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, si nos detuviéramos justo aquí y nadie conociera el final de la historia, pues estaríamos en suspenso, en un suspenso terrible. ¿Qué va a pasar? Porque todo apunta, pues ya sabemos, ¿verdad? Desde que leímos el título, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y entonces decimos: ah, caray, ¿por qué Dios le ordena eso a Abraham? ¿Será acaso una contradicción? ¿Será acaso que Dios se arrepintió, cambió de parecer o le salió mal el plan que tenía con Isaac y por eso, o será que Isaac hizo algo terrible que a Dios no le gustó y que por eso le está ordenando a Abraham que lo sacrifique? Bueno, conocemos el final de la historia, ¿verdad? Sabemos que Abraham no llegó a sacrificar a Isaac. Podemos imaginarnos si acaso la misma incertidumbre que por un instante ahorita nos imaginamos, como, y eso como que estamos leyendo la historia. Ahora puede imaginarse la incertidumbre que tenía Abraham cuando iba camino a ese lugar. El próximo miércoles vamos a estudiar lo que sucedió, porque cuando Dios le dice: vete a tierra de Moriah, la tierra de Moriah, Dios manda a Abraham ahí que sacrifique sobre un monte. El monte que está en la tierra de Moriah es el mismo monte donde 1000 años después de Abraham, David ofrece también un sacrificio en ese monte. Y 1000 años después de David se ofrece otro sacrificio en ese mismo monte, que es el monte donde el Señor Jesús es crucificado. Entonces vamos a estar viendo qué nos enseña la palabra de Dios con todo esto. Pero ahora estamos con Abraham. Abraham viene un día y dice: Señor, me parece que no entendí bien lo que me dijiste. ¿Quieres que Isaac y yo vayamos y sacrifiquemos un cordero ahí donde tú nos estás mandando? Y Dios le dice: no, quiero que tú vayas y sacrifiques a tu hijo único. Y le dice el Señor, ¿verdad? Como para añadirle un poco más de drama al asunto, le dice: a tu hijo a quien amas, tu hijo único a quien amas. Y la cuestión aquí es que Abraham entendió que el sacrificio que Dios le estaba pidiendo que hiciera estaba relacionado con el propósito o con el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Abraham entendió que, bueno, perdón, creo que esa es la última palabra que debería usar. Abraham no entendió el por qué, pero podía alcanzar a comprender que era
una parte importante para el cumplimiento de la promesa. Y Abraham pudo anteponer, fíjese, amando como amaba a su hijo, pudo anteponer los propósitos de Dios antes que el amor a su propio hijo. Abraham demostró tener un corazón como el corazón de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo en rescate por nosotros, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces Abraham entendió, dijo, bueno, en mi descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces Abraham dijo, ok, si para eso, si para que esa promesa se cumpla tengo que sacrificar a mi hijo, lo voy a hacer. Y se preparó todo como si fuera a sacrificar un cordero, y llevó a Isaac. Y entonces yo creo que Isaac, como iba avanzando el camino, comenzó a sospechar, aquí hay algo muy raro. Está todo para el sacrificio, menos el cordero. Y como que Isaac comenzó a sospechar, ¿verdad? Y comenzó hasta que ya le preguntó a Abraham y le dijo, bueno, pues aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, aquí está todo. Pero el cordero, ¿dónde está? Y Abraham le dice, Dios se proveerá. O sea, Dios de alguna manera va a proveer y va a haber un cordero para sacrificar. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque dice la Biblia, no rehusó. La historia, el relato nos dice, bueno, vamos a leerlo. Versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Fíjese, Abraham estaba dispuesto. No es que Abraham haya pensado y haya dicho, pues yo voy a hacer todo como si fuera a sacrificar a mi hijo y seguramente en el último instante Dios me va a detener. No, Abraham, dice la Biblia, tomó el cuchillo. No sabemos, la Biblia no dice nada de eso. Eso es una incógnita. ¿Cómo le hizo Abraham para convencer a Isaac? O tal vez lo forzó, no lo sabemos. Para ese entonces dice que describen a Isaac como un muchacho, y la descripción de muchacho se le da en la Biblia a un hombre después de los 30 años de edad. Entonces, si Isaac tenía aproximadamente 30 años de edad, Abraham debe haber tenido 130 años de edad. Era un hombre que ya estaba avanzado en edad. Ya no tenía la misma fuerza. Aunque tenía fuerza todavía,
pero Isaac tenía más fuerza que él. No sabemos de qué manera, pero de alguna manera Isaac terminó, dice la Biblia, atado sobre la leña en el altar. Y Abraham, dice la Biblia, que tomó el cuchillo y estaba a punto de cortarle la garganta a su hijo, si no es porque el ángel lo detuvo. No es que Abraham haya dicho, bueno, pues ya está aquí el muchacho amarrado, ¿verdad? No es que Abraham haya dicho, pues ya voy a agarrar el cuchillo, ya lo voy a, o sea, como diciendo, ya que venga el ángel a detenerme, y a la 1, a las 2, no. Yo creo que fue todo lo contrario. Yo creo que Dios le dijo al ángel, apúrate porque este bárbaro va a matar al muchacho ahorita. Yo creo que Dios le dijo al ángel, mira, rápido deténlo porque este está medio loco y sí lo va a hacer. Y el ángel lo detuvo, le dice, hey, espérate, cálmate, ya estuvo, ya vimos que sí eres, vemos que temes a Dios. Le dice el ángel, ahora conozco que temes a Dios, porque no rehusaste dar a tu hijo único. Y le dice, no es necesario que el muchacho muera. Dice que cuando Abraham volteó, se cumplió, sin saberlo, Abraham profetizó, porque le dijo a Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dice que cuando Abraham volteó había un carnero atorado por los cuernos, se le habían atorado en una zarza, en una rama. Y entonces Abraham tomó el animal y lo puso en lugar de Isaac y lo degolló. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Por qué dice la Biblia que Dios tuvo que probar a Abraham de esta manera? ¿Acaso no conocía Dios la fe de Abraham? ¿Acaso no sabía Dios que Abraham era un hombre temeroso de él? ¿Por qué pues lo tuvo que probar? ¿Sabe? Abraham fue el primer patriarca del pueblo judío, de la nación judía, aunque todavía no se llamaban judíos. Pero Abraham también fue una especie de profeta. Abraham en este acto estaba profetizando la muerte de Jesús, que ocurriría aproximadamente 2000 años después. Abraham, sin saberlo, había hecho un acto profético. Abraham fue un hombre, mira, la Biblia no lo dice textualmente, pero Abraham fue un hombre que conoció a Dios. Abraham fue un profeta al que Dios le reveló cosas, al que Dios le permitió conocer y ver cosas que ocurrirían miles de años después. Abraham después entendió, al momento no pudo entender lo que estaba pasando, pero después comprendió que lo que había sucedido era un acto profético mediante el cual Dios le estaba dando a entender que por medio de su descendencia, así como Dios le había mandado sacrificar a Isaac, pero de último momento hubo alguien, fíjese, hubo alguien que murió en lugar de Isaac. La orden era sacrificar a Isaac. Ese fue el mandamiento. Y Abraham obedeció. Y Abraham cumplió. Presentó un sacrificio delante de Dios. Pero la diferencia fue que en vez de morir Isaac, hubo un animal, hubo un carnero que murió en el altar, que fue sacrificado en lugar de Isaac, para que Isaac viviera. Después que Isaac regresó con Abraham, no solamente Abraham estaba listo y era un hombre de fe, pero Isaac también era un hombre de fe. Isaac comprendió la magnitud de la promesa que recaía sobre él,
Isaac comprendió que no era nada más que Dios le había hablado a Abraham y era el Dios de Abraham, pero también era el Dios de Isaac. Isaac tuvo que comprender esa verdad. Isaac tuvo que comprender ese llamado santo que Dios trajo a su familia por medio de su padre, por medio de Abraham. Cuando Isaac estuvo en ese lugar, ¿usted qué piensa que Isaac pudo haber pensado? ¿Usted qué cree que pasaba por la mente de Isaac cuando estaba atado sobre la leña del altar, esperando solamente en qué momento Abraham lo degollaba? La Biblia nos dice lo que Abraham pensaba. En el libro de Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de los hombres de fe, dice: por la fe Abraham no rehusó sacrificar a su hijo. Dice: porque él tenía puesta su confianza en Dios. Y él, fíjese bien, fíjese lo que dice. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 11. Cómo Abraham, 2000 años antes, Abraham estaba manifestando la fe en la resurrección. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Fíjese bien lo que dice el versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjese bien, Abraham llevó a Isaac arriba del monte Moriah. Abraham ofreció un sacrificio y volvió a bajar del monte con Isaac. ¿Cómo se explica usted que Abraham subió al monte junto con Isaac y volvió a bajar junto con Isaac, cuando la orden de Dios era que sacrificara a Isaac arriba en el monte? Cuando Dios le da a Abraham un animal para que lo sacrifique en lugar de Isaac, ahí está viendo una prefiguración. Es como si Isaac en realidad hubiera sido sacrificado y hubiera resucitado. Cuando Isaac descendió junto con Abraham del monte, es como si Isaac hubiera resucitado. En el Evangelio de Juan capítulo 8, quiero que me acompañe ahí. Jesús está hablando acerca de Abraham. Está confrontando a los judíos y les está diciendo: ustedes presumen mucho que son hijos de Abraham, pero si en realidad fueran hijos de Abraham, harían las obras que hizo Abraham. Y comenzó a hablar como si Abraham fuera su cuate, como si Abraham fuera su amigo. De tal manera que los fariseos le dijeron: todavía no tienes ni siquiera 50 años de edad y dices que conoces a Abraham. O sea, como diciéndole: ¿estás loco? Y entonces Jesús les contesta. Fíjese bien lo que le responde Jesús: Abraham vuestro padre, versículo 56, Juan capítulo 8, versículo 56.
Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes presumen que son hijos de Abraham y Abraham vivió hace 2000 años. Presumen que por ser descendientes de Abraham conocen, o sea, como si ellos tuvieran la misma calidad de fe que Abraham. Y entonces Jesús dice, lo que ustedes no saben es que yo conozco a Abraham mejor que ustedes. Yo tengo más parecido con Abraham que ustedes. Y entonces los judíos le dicen, estás loco. Hablas como si conocieras a Abraham y no tienes ni siquiera 50 años de edad. Y Abraham vivió hace 2000 años. Es una locura. Pero Jesús dice, Abraham se gozó de que habría de ver mi día. Y dice Jesús, y lo vio y se gozó. ¿Cómo está eso de que Abraham vio el día de Jesús? ¿De qué día está hablando? Del día que Jesús fue crucificado. Y dice que Abraham se gozó. ¿Cómo se puede gozar Abraham? Bueno, Abraham, dice la Biblia, que cuando él llegó, estableció un campamento en un lugar del camino, y a la mañana cuando se levantó, dice que alzó sus ojos y vio el monte que Dios le había señalado. Y le dijo a los dos siervos que iban con él, espérenme aquí y yo y mi hijo vamos a ir arriba del monte, vamos a adorar y vamos a regresar con ustedes. Entonces, Abraham dice el texto del libro de Génesis, que puso la leña sobre Isaac. Él tomó el fuego en una mano, la antorcha en una mano y la leña y el cuchillo. La leña la puso sobre Isaac. Bueno, algunos comentaristas bíblicos dicen que es muy probable que cuando Abraham comenzó a caminar con Isaac y comenzaron a subir el monte, tardaron todo el día caminando, y cuando ya el sol se estaba poniendo, obviamente Isaac era más joven y comenzó a adelantarse, comenzó a caminar más que Abraham, lo dejó atrás y comenzó a subir el monte, de tal manera que cuando el sol se comenzó a poner, Abraham intentaba ver hacia arriba del monte a donde Isaac estaba subiendo, pero tenía el sol de frente, y como Isaac iba cargando la leña, Abraham solamente vio la silueta de un hombre con un madero sobre sus hombros, y en ese momento él no lo supo, en ese momento él no lo entendió, pero después recibió una revelación, porque Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham supo que la promesa de Dios se iba a cumplir. Fíjese bien, cuando Abraham salió de su casa, Abraham no tenía idea de lo que le esperaba, lo que iba a pasar. Abraham no sabía si al final las promesas de Dios se iban a cumplir o no se iban a cumplir. Pero cuando Abraham demostró tener tal fe y tal temor de Dios, al grado de que ni siquiera le negó a su hijo en sacrificio, Dios le reveló lo que iba a pasar en el futuro. Dios le reveló. Dios le permitió ver que 2000 años después, así como en un momento
Él iba a sacrificar a su hijo, pero en lugar de su hijo fue sacrificado un cordero. Así Dios le permitió ver que 2000 años después pudo tener una visión así, ¿verdad? Un sueño rápido. Por un momento pudo ver que 2000 años después toda la nación de Israel iba a ser salvada. En lugar de que el juicio de Dios cayera sobre todos ellos, en sentido figurado, en vez de que ellos fueran degollados en un altar por sus pecados, Dios iba a mandar a su propio hijo a morir en la cruz por los pecados de ellos. Dios le dijo a Abraham: así como tú estuviste a punto de ver morir a tu hijo, pero hubo un cordero que fue sacrificado en su lugar, pero era tu hijo. Pero yo sí voy a dar a mi hijo. Yo verdaderamente voy a dar a mi hijo en sacrificio. Yo sí voy a ver morir a mi hijo. Pero al igual que tú, le dice Dios a Abraham, al igual que tú regresaste de la montaña junto con tu hijo, así de la misma manera mi hijo también se va a levantar de la muerte. Y dice la Biblia que Abraham se gozó. Abraham pudo saber el final, lo que iba a pasar al final, y se gozó. Jesús le dice a la gente en Juan capítulo, es uno de los capítulos más largos de los evangelios, el capítulo 8 junto con el capítulo 6. Pero si usted se da la tarea de leer el capítulo 8, se va a dar cuenta de que en realidad la dureza del corazón del pueblo judío, ellos no se dieron cuenta que Jesús había llegado en ese momento. Históricamente hablando, Jesús fue prometido, el Mesías fue prometido desde que Dios juzga a Adán y Eva en el huerto del Edén. En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15, Dios pronuncia una sentencia sobre la serpiente y le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Dice: entre tu simiente, o sea, entre tu descendencia y la descendencia de ella, de la mujer. Y le dice a la serpiente: tú le vas a herir en el calcañar, o sea, en el talón, pero ella, o sea, la descendencia de la mujer, te va a herir en la cabeza. Desde ese momento, Dios estaba hablando de un futuro en donde un descendiente de la mujer iba a derrotar al pecado, iba a derrotar el poder del pecado y nos iba a restituir la condición en la que el hombre fue creado en santidad y en justicia delante de Dios. Desde el jardín del Edén fue profetizado, y desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento encontramos profecías acerca del nacimiento de un redentor, de tal manera que cuando Jesús nació, cuando Jesús llegó por fin al mundo, dice el apóstol Pablo en sus cartas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Entonces, cuando Jesús llega en cumplimiento de las profecías, llega en cumplimiento de lo que Dios le había dicho tanto a Adán y Eva en el libro de Génesis, como a Abraham también, y a todos los profetas. Todos los profetas que hablaron y que profetizaron, hablaron acerca del Mesías y de la redención que Dios iba a traer por medio de él. Y había personas, cuando Jesús nació, había personas que estaban esperando, dice la Biblia, la redención de Israel. Pero la gran mayoría
el común denominador era que tenían su corazón cerrado y endurecido y no pudieron ver el cumplimiento de la promesa. Volvemos a Juan capítulo 8. Jesús habla acerca de Abraham. Juan capítulo 8, verso 48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Fíjese cómo Jesús les estaba diciendo que Él era el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y los judíos le decían: tú estás loco, estás endemoniado, eres samaritano. Lo estaban insultando, le estaban diciendo: estás descabellado, ¿cómo crees? Jesús les dijo: el que guarda mi palabra no verá muerte. Ay, ¿cómo te atreves a decir eso, Jesús? ¿Qué acaso eres mayor que Abraham? Porque ellos tenían a Abraham como lo máximo. Y ellos dijeron: Abraham murió y tú dices que tú tienes el poder de hacer que la gente no muera. Estás loco, estás endemoniado. Y Jesús les dice: no, no estoy loco ni estoy endemoniado. Respondió Jesús, versículo 54: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Fíjese cómo Jesús les estaba diciendo a los judíos: si Abraham recibió solamente una pequeña, mira, Abraham nada más vio el tráiler de la película y se gozó. Le está diciendo Jesús: y ustedes están viendo la película completa y no creen. Yo soy el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y ellos le estaban diciendo: no, tú estás loco. ¿Cómo vas a decir eso si Abraham es lo máximo? Nosotros conocemos que Abraham es lo máximo, ¿verdad? Y nosotros creemos en Dios así como Abraham creía en Dios. Estaban diciendo que tenían la misma fe de Abraham. Y Jesús les está diciendo: si tuvieran la misma fe de Abraham, y Abraham nada más conoció una pequeñita parte de mí y se gozó, si ustedes tuvieran la misma fe de Abraham, estuvieran gozándose ahorita conmigo, estuvieran gozándose de que estoy aquí, estuvieran gozándose de que por fin se cumplió la promesa hecha a Abraham. Es más, dice Jesús, les voy a decir algo que todavía los va a poner más locos. Les dice: Abraham dice: yo guardo la palabra de Dios porque conozco a Dios.
si yo me pusiera en el mismo papel que ustedes, si yo me comportara igual que ustedes, le dice Jesús, sería mentiroso al decir que conozco a Dios. O sea, les estaba diciendo mentirosos a ellos. Y por eso se enojaron más. Y les dice, es más, les voy a decir algo que todavía les va a reventar más. Dice Jesús, Abraham tuvo con un poco para gozarse, con un poquito de mí para gozarse. Y le dicen los judíos, que ¿cómo que Abraham tuvo un poquito de ti? ¿Cómo que Abraham te vio? ¿Cómo que Abraham se gozó a causa de ti? Dice, no tienes ni 50 años de edad, ¿cómo vas a decir eso? Y le dice Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y sabe cuál fue la reacción de ellos? Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Cuál fue la reacción de los judíos cuando Jesús les dijo que si tuvieran la misma fe de Abraham como ellos decían, se gozarían de verlo, porque Abraham nada más lo vio un breve instante? Abraham nada más lo vio como con un parpadeo de ojos y se gozó. Hermano, le voy a decir una cosa. Hay mucha gente el día de hoy que está orando. Hay mucha gente el día de hoy que está anhelando a Dios. Hay gente que está sufriendo por enfermedad. Hay gente que está sufriendo por la condición de salud en la que se encuentra. Condición de salud física y condición de salud en su corazón. También hay gente que está en amargura, hay gente que está en depresión, hay gente que está sufriendo en su interior y están anhelando que Dios haga algo en sus vidas. Los judíos anhelaban que el Mesías llegara. Los judíos, ese era el máximo anhelo, el máximo sueño de ellos. Decían, Señor, ya que venga el Mesías. Y el Mesías llegó, pero ellos no quisieron ese Mesías. Cuando Jesús se presentó delante de ellos y les dijo, aquí estoy, ellos dijeron, no, tú no eres. Tú no eres. No te queremos a ti. Necesitamos otro Mesías. Y el Mesías que Dios les mandó, dice la Biblia que cuando los confrontó, pocas veces la Biblia nos dice que Jesús haya confrontado a los judíos como lo hizo aquí en Juan capítulo 8. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Dice la Biblia, tomaron piedras para arrojárselas. ¿Qué es lo que la gente hace el día de hoy cuando se les presenta el evangelio de Jesucristo? Toman piedras también. A veces hasta literalmente toman piedras. Pero casi siempre es algo simbólico, ¿eh? Toman piedras en el sentido de que rechazan, no quieren el mensaje del evangelio. Quieren otro tipo de mensajes. Quieren un tipo de mensaje positivista. Quieren un tipo de mensaje ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Motivacional, ¿verdad? No quieren predicadores, no quieren la gente el día de hoy no quiere un predicador al frente de una iglesia. Quieren un coach, quieren alguien que les levante el ánimo, quieren alguien que les diga, mira, tú puedes, tú eres un triunfador, tú naciste para ganar, tú las puedes todas, tú tienes. Y sabes, hermano, eso se escucha muy padre, eso se escucha muy bien, pero ese no es el evangelio de Cristo. Eso no es lo que Jesús vino a predicar. Eso no es lo que Jesús vino a decir. Jesús no vino a decir, tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, niégate a ti mismo cada día y sígueme. Y entonces serás mi discípulo. Y la gente el día de hoy no quiere escuchar eso. ¿Cómo que toma tu cruz?
¿Cómo que niégate a ti mismo? O sabe que la gente el día de hoy quiere todo lo contrario a negarse. Hoy la gente no es capaz de negarse a tantos placeres, a tantas tentaciones, a tantas. Hoy la gente no se niega a nada. La gente no le gusta sacrificarse, no nos gusta. Así somos. ¿Qué decimos? No, a partir de hoy voy a comer saludable. Y te levantas en la mañana y te tomas tu juguito, ¿verdad? De zanahoria con naranja y betabel, y tu coctelito de frutas, y desayunas bien, ¿verdad? Leche de almendras, todo bien dietético, ¿verdad? Y pura agua en el día, y tú dices, no, hombre, ahora sí, hasta vas contando, haces tu cuenta, me comí tantas calorías, pero después hice ejercicio, caminé, quemé tanto, hice tal, acá, ¿verdad? Todo el día, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En la noche te atraviesan los tacos y tú dices, solo se vive una vez. Pues vamos por los tacos. ¿Por qué? Porque no te puedes negar a ti mismo, ¿verdad? No te puedes negar un placer, no te puedes negar. Tú dices, pues total, Dios ve el corazón. Y entonces vas por los tacos. Y ese es solamente un ejemplo, es solamente algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, ahora sí voy a caminar en santidad, ahora sí voy a caminar en integridad delante de Dios, ahora sí me voy a portar bien, pero de repente algo no nos gusta en la casa, algo no nos gusta, una decisión que tomó tu esposa o que tomó tu esposo, y viene una actitud, ¿verdad?, de castigo, viene una actitud de rechazo, viene una actitud de desaprobación, y empezamos a ser ásperos, empezamos a ser rencorosos, a no perdonar. De repente viene una actitud con los hijos o con los padres, nos llevan la contraria, nos dicen que no a algo, y entonces nos ponemos a la defensiva y comenzamos a tener actitudes destructivas hacia la gente, y eso también es pecado. Y la Biblia dice, Jesús dijo, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Y a veces queremos, ¿verdad? Pues que soy hijo de Dios, y con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Cómo no? La Biblia dice, Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para sacudirte, para zarandearte como el trigo. Pero ¿qué le dijo Jesús? Pero no te preocupes, Pedro, con los hijos de Dios nadie se mete. No, le dijo, pero no te preocupes, yo he rogado a Dios para que cuando el diablo te esté zarandeando y te esté dando con todo, tu fe no falte. Y Pedro ha de haber dicho, ay, Señor, no me ayudes tanto. ¿Cómo que cuando me esté zarandeando, mejor le hubiera dicho que no me zarandee? Y Jesús le dice, no, Pedro, no es que a ver si me encuentro con. No, no, no. Te vas a encontrar al diablo de frente. Te tienes que encontrar al enemigo de frente. ¿Y qué vas a hacer? A nadie nos gusta encontrarnos al enemigo de frente. Es más, una vez alguien dijo, si nunca te has encontrado al diablo de frente, a lo mejor vas caminando en la misma dirección que él. A lo mejor ahí lo llevas de compañero, caminando junto a ti. Para que te lo encuentres de frente, tienes que ir caminando en sentido contrario de él. ¿Ah? Y te lo vas a encontrar. ¿Te quieres encontrar al diablo de frente cuando vas caminando? Camina en santidad, comienza a vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Te quieres encontrar al diablo de frente? Empieza a decirle no a las tentaciones, a darles la vuelta. ¿Te quieres encontrar al diablo de frente? Comienza a ir en contra de la corriente del mundo y te lo vas a encontrar. ¿Te la quieres llevar suave, sin ningún problema? Sigamos la corriente del mundo, ¿verdad? Sigamos. Nunca, oh, mira, el diablo va a estar contento, el enemigo va a estar contento, va a decir, ay, mira qué buena onda este cristiano, ¿verdad? No se mete en problemas. Pero nos vamos a encontrar de frente al diablo. ¿Sabes cuándo? Cuando prediquemos el evangelio que Cristo vino a predicar. Cuando vivimos el evangelio que Cristo nos manda a que vivamos, entonces ¿sabes qué va a hacer la gente? Va a agarrar piedras
y te van a tirar piedras, piedras de desprecio, piedras de rencor, piedras de burlas, piedras de incomprensión, piedras de odio también, de desamor. Sabes que mucha gente piensa que si hacemos las cosas bien, le vas a caer bien a la gente. No, es todo lo contrario. Si hacemos las cosas bien como Jesús nos mandó, le vamos a caer mal a la gente. Ay, ¿por qué será que la gente me rechaza y son bien groseros conmigo si yo sigo a Cristo? ¿Verdad? Pues precisamente Juan Calvino, un hombre muy famoso, un teólogo muy famoso en la historia de la iglesia, de la Reforma, él dijo algo: hay cristianos que pretenden recibir honra de un mundo en el que su Señor fue crucificado. Jesús dijo: si esto le hacen al árbol verde, ¿qué esperan que hagan con las ramas? Jesús dijo: el alumno no es mayor que su maestro, ni el siervo es mayor que su señor. Jesús dijo: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. Y el mundo, hermano, mira, no quiero decir con esto, ¿verdad?, que tengamos que te tengas ahorita que llegar a pelear con el vecino o con tu esposa o agarrarte ahí con tus hijos de la greña. No. Pero ¿qué estamos diciendo? Que si tú predicas y si tú vives el evangelio que Jesús nos llama a vivir, el evangelio que Jesús predicó, lo más probable es que la gente no te va a aplaudir. La gente va a agarrar piedras. ¿Sabes por qué? Porque eso no es lo que a la gente le gusta. Eso no es lo que la gente quiere escuchar. ¿Quieres tener a la gente contenta? Le tienes que decir lo que ellos quieren escuchar. Le tienes que dar por su lado, como dicen. Yo me acuerdo que hace años había un programa, ¿verdad?, que a lo mejor ustedes, todo mundo lo conocemos, que es el Chapulín Colorado. Y yo recuerdo que había un capítulo de Chapulín Colorado donde había una persona que estaba en un lugar X, y de repente escuchaba el radio, una noticia, y decía: se escapó un loco muy peligroso, un asesino, anda suelto en la calle. Si usted se lo encuentra, tenga cuidado. Anda vestido así, así y así. Empiezan a dar todas las señas. Y está una persona en el parque y llega otro y se sienta a un lado y dice: hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, hola, sí. Y empieza a escuchar la noticia y empieza a ver toda la descripción de lo que estaban diciendo en la noticia. Era la persona que estaba ahí junto, sentada. Y entonces dice el que está hablando en el radio, dice: para que no tenga usted nada de qué correr peligro, dice, la recomendación es: siga de la corriente. No le lleve la contraria para nada. Todo lo que le diga, dígale que sí. Sígale el juego, ¿verdad? Y bueno, ya para no continuar con más de lo mismo, ¿verdad? A la persona hace todo lo que el otro le dice. La persona dice: ah, sí, sí, sí. Oye, que mira, ah, sí, sí, sí. No, sí, lo que tú digas, ¿verdad? Entonces, en el mundo, ¿a qué va todo esto? A que en el mundo, si tú quieres que la gente esté contenta y que nunca te digan nada y caerle bien a todo el mundo, llévales la corriente, sígueles la corriente. Diles que sí a todo. Apruébales todo. Pero ¿quieres caerle mal a la gente? Háblales con la verdad. ¿Te quieres meter en problemas con la gente? Corrígelos. ¿Quieres que la gente te rechace y te vean, como dicen por ahí, como bicho raro? Ve en contra de la corriente. Vive el evangelio que Jesús nos llamó a vivir. El día de hoy, 2000 o tal vez poco más de 2000 años después, la situación sigue siendo la misma. La gente sigue agarrando piedras ante la predicación del evangelio de Jesucristo. Jesús sigue diciendo: yo soy el cumplimiento de la promesa de Abraham.
Abraham vivió de esa manera la profecía. En ese momento él no lo entendió, pero cuando lo logró entender, dice la Biblia, se gozó. Hay muchos de nosotros, hermanos, que no alcanzamos a entender mucho, pero conocemos al Dios que nos ha llamado y nos gozamos. Y por eso estamos aquí. Y por eso venimos a la casa de Dios. Porque decimos, mira, Señor, como Abraham, a lo mejor no alcanzo a entender. A lo mejor no sé cómo va a terminar todo esto. A veces me siento un poco confundido, confundida. A veces tengo miedo. A veces usted se ha preguntado, ¿será que estoy haciendo las cosas de la manera correcta? ¿Será que no me equivoqué cuando Dios me habló, cuando Dios me dijo que confiara en Él? ¿No será que fui yo, que fue mi imaginación? ¿No será que fue mi carne la que produjo eso en mí? Hermano, yo le digo algo, la carne no puede producir nada bueno. La imaginación no puede producir nada de Dios, hermano. Si tú sabes que Dios te llamó, si tú escuchaste la voz de Dios, fue Dios hablándote, fue Dios llamándote. Créale a Dios, creámosle a Dios, como Abraham le creyó. A lo mejor Abraham no podía ver el final, cómo iba a terminar todo, pero dice la Biblia, pero le creyó a Dios, creyó que los propósitos de Dios eran aún más grandes que su misma familia, eran aún más grandes que su mismo amor por su hijo. Y al final él logró ver, logró entender a Cristo. Y Abraham no era un hombre muy culto. Es más, la religión judía ni existía todavía. Pero Abraham conoció a Dios. Y 2000 años después, con toda la liturgia y con toda la ley y con toda la religión judía desarrollada ya como un sistema, ya digámoslo así, con el manual ya escrito, los judíos no podían entender lo que Abraham entendió. Y Abraham no tenía ley, no tenía Torá, no tenía templo, no tenía maestros, no tenía sinagogas, no tenía nada. Pero ahí en el desierto en donde él vivía, aprendió a conocer a Dios y a escuchar su voz. Aprendamos, hermano, a confiar en Dios. Aprendamos a conocer a Dios. Aprendamos a escuchar su voz y a creer que los propósitos de Dios son más grandes que nuestra propia vida, que lo que tenemos, que lo que poseemos, que lo que amamos. Y aunque no alcancemos a entender y aunque no tengamos la certeza de que todo va a terminar bien, confiemos en que Dios sí conoce el final y en que Dios tiene en todo momento el control de todas las cosas en nuestra vida. Amén. No seamos como los judíos que teniendo todo para creer en Jesús, no lo recibieron. Tomaron piedras. Tal vez tú te acuerdes. Bueno, vamos a ponernos de pie ya para orar. A lo mejor tú te acuerdes cuando no eras cristiano. A lo mejor algún día te compartieron y también agarraste piedras, ¿verdad? A lo mejor algunos de nosotros fuimos de los que agarraban piedras contra los hermanos, contra los cristianos. Hay gente que corre a los cristianos, los corre. Llegan los cristianos, llegan los hermanos a visitar al esposo o a la esposa en la casa, ¿verdad? Cuando uno de los dos es cristiano. Y hay veces que llega el marido y está la esposa ahí en la casa con las hermanas que están orando. Y llega el marido y los corre, las corre. O a veces el esposo es el que se convierte a Cristo y van los hermanos a visitarlo, a orar por él. Y la esposa los corre. O a los hijos, ¿verdad? A veces los hijos son los que comienzan a llegar a la iglesia. Y de repente los amigos cristianos llegan a visitarlo. Y los papás, aquí no quiero escándalo, ¿verdad? Ni de esas cosas en mi casa. Y a veces
Es difícil, es duro, pero ¿cuántas veces al cabo del tiempo terminamos creyendo en el Señor? Terminamos viniendo a la iglesia. Allá afuera hay mucha gente, hermano, que tiene su corazón endurecido, que tiene su corazón cerrado, que cuando escuchan el mensaje del evangelio de Cristo agarran piedras. Tengamos paciencia, creámosle a Dios. Jesús no peleó. Mira, Jesús pudo haber hecho muchas cosas contra ellos, contra los que agarraron piedras, pero dice la Biblia que les dio la vuelta, se escondió. Y no se escondió por temor, porque Jesús no era cobarde. No corrió porque haya tenido miedo. Se quitó de ahí por prudencia. Él fue prudente, pero sobre todo por amor a ellos, porque él conocía que detrás de la dureza de su corazón estaba la necesidad de conocer a Dios, y él tuvo misericordia de ellos. Pero mucha gente el día de hoy anhela, y hay gente que hasta lo dice: ay, Dios mío, ayúdame porque ya no veo la salida. Pero cuando Dios les presenta la salida, agarran piedras. Hay gente que dice: ay, Dios mío, ayúdame porque esta situación ya no veo por dónde. Pero cuando le llega el mensaje del evangelio, agarran piedras. No quieren a ese Jesús que les dice: niégate a ti mismo y toma tu cruz. Quieren a otro Jesús que les diga: no importa lo que hagas, te va a ir bien en la vida. No cambies nada. Eso es lo que ellos quisieran escuchar. Que alguien les dijera: no cambies, así como estás, así sigue. Así, sin que cambies nada, te va a ir bien, vas a prosperar, todo te va a salir bien. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando vivas de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Ese es el evangelio. Ese es el Jesús que vino como respuesta a las profecías y a las promesas. Ese es el Jesús que vino como respuesta a las oraciones. Pero la gente no lo recibió. Agarró piedras. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús? Bueno, ya le hemos recibido. Somos cristianos, ya le hemos recibido en nuestro corazón. Pero aún muchas veces nuestra actitud no es muy diferente a la de los judíos. Aún muchas veces cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer, cuando Dios nos muestra lo que tenemos que hacer, como que todavía está esa vieja naturaleza de querer agarrar piedras, ¿verdad? De querer decir: así no quiero. Pero ese es el evangelio de Cristo. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y decir: Señor, yo no sé cómo va a terminar todo esto, pero confío que tú tienes el control de mi vida. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque hoy te conocemos, Señor. Hoy sabemos que tú eres un Dios soberano. Hoy sabemos, Señor mi Dios, que tú eres un Dios que nos llama a la obediencia, que nos llama a tener fe, que nos llama a confiar en ti, Señor. Y aunque a veces no entendemos por qué las cosas pasan de cierta manera, aunque a veces quisiéramos que las cosas fueran diferentes, a veces nos duele, Señor, tener que estar dispuestos a hacer sacrificios. A veces
nos duele tener que llevar nuestro Isaac hasta el altar y estar dispuesto a sacrificarlo. Nos duele. No queremos hacerlo. La tendencia de nuestro corazón es agarrar piedras, ir en contra, Señor, porque no entendemos o porque no nos gusta la manera como tú estás haciendo las cosas. Pero enséñanos a confiar como Abraham confió. Enséñanos a creer como Abraham creyó, Señor, que tus propósitos eran más grandes, Señor, y que no importa lo que tuviéramos que sacrificar, porque tú eres poderoso aún para resucitar de los muertos, Señor. Así como resucitaste a Jesús, así como Él se levantó de entre los muertos, así tú nos has levantado a nosotros, Señor. Así tú has levantado nuestra vida de la muerte, Señor. Nos has atraído a ti, nos has hecho tus hijos. Y aunque a veces no entendemos y no alcanzamos a visualizar el final que nosotros quisiéramos, pero enséñanos a confiar en que en todo momento tú tienes el control, Señor. Enséñanos a confiar en que en todo momento tú estás ahí, estás con nosotros, no nos abandonas, no nos dejas. Enséñanos a confiar y a creer en ti, Señor, con todo nuestro corazón, a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día y seguirte y ser tus discípulos, Señor.